fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Prontos, vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado ¿De qué equipo eres? ¿De cuál time você é? Y no estoy hablando de Sao Paulo, ni de Palmeiras, ni de la U, ni de la Alianza, sino que vamos a desarrollar ahora este tema bíblicamente. ¿Ok? El libro de Juan, João, capítulo 7, verso 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros en verdad no juzgamos a alguien por su apariencia? Como dice aquí la Escritura. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no emitimos un concepto de alguien y después la realidad nos muestra de que no era lo que nosotros habíamos pensado? ¿Qué tan, no sé si existe la palabra, pero la voy a inventar ahora, no sé qué tan juzgones seamos nosotros? ¿Sí? Porque en verdad tenemos la facultad de estar juzgando todo. Por ejemplo, juzgamos la manera de vestir de la otra persona. Que por qué se viste así, por qué la camisa tan apretada, por qué a causa el pantalón tan apretado. Juzgamos la forma de ser, juzgamos los gustos de la otra persona, juzgamos lo que piensan, juzgamos lo que hablan, juzgamos sus conductas, sus acciones, juzgamos su comportamiento. Todo nosotros lo juzgamos. Y bíblicamente eso le pasó a un profeta, al profeta Samuel, cuando Dios lo envió a ungir el próximo rey de Israel. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 16, el versículo 7. Nueva versión transformadora. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o corazón. Dios había enviado a Samuel para ungir al siguiente rey, y lo primero que ve a Samuel fue a Eliab. Y él pensó de que era alto, rubio, bonito, grande, y él sería el próximo rey. Pero el Señor le dice aquí en esta escritura de que no era él, de que él no juzga según la apariencia como lo hacemos nosotros. Porque en verdad nosotros juzgamos, y no solamente juzgamos a otras personas, sino que también muchas veces las censuramos y las criticamos sin tener los elementos de juicio necesarios para poder juzgar a una persona. A mí me llama la atención que en la Biblia nosotros, por ejemplo, encontramos la relación de Dios con los seres humanos. Encontramos a un Dios perfecto, a un Dios sobrenatural, que tiene una relación con hombres y mujeres naturales, con defectos, con errores, con pecados. Y la Biblia nos muestra que la inclinación del hombre es siempre hacia el pecado. Pero a pesar de sus errores, de sus pecados, de sus fallas del hombre, yo veo de que siempre está la misericordia de Dios para con la humanidad. Fíjate lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1, dice, por tanto, es inexcusable cuando julgas, oh homem, quem quer que seas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mismo. Y es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar a otros sin darnos cuenta que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces les he dicho que no es bueno ir a los fast foods, ir al Mac a comer comida lixo? Y después yo me encuentro haciendo lo mismo.
Entonces muchas veces juzgamos a otras personas sin darnos cuenta que nosotros muchas veces estamos haciendo lo mismo. Y entonces, para poder desarrollar este tema de esta tarde, quiero que podamos ir a una historia. Vamos al libro de Juan, Joao, capítulo 8. Vamos a leer los versos 3 al 11. Joao 8, versos 3 al 11. Nueva traducción viviente. Dice: Jesús, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y en la Biblia vamos a encontrar historias realmente interesantes. Y esta es una de esas historias, en realidad muy interesantes. Y aquí en esta historia encontramos a 5 protagonistas. Y quiero empezar con los 2 primeros, los maestros de la ley y los fariseos. Los maestros de la ley y los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos enseñaban la palabra de Dios. Ellos velaban por agradar a Dios. Eran los que se suponía que tenían que ser el ejemplo para todo el mundo. Podían exigir ciertas cosas del pueblo, porque prácticamente eran los representantes de Dios en la tierra. Y ellos traen a esta mujer, están pensando que se pueda hacer justicia para que se pueda vivir conforme a lo que la ley exigía. Y la ley exigía de que si alguien era encontrado en adulterio, tenía que ser allí apedreado. Pero en realidad lo que ellos estaban buscando era tenderle una trampa a Jesús. Ver la manera que él iba a responder para poder acusar allí al Señor Jesucristo. Y yo puedo imaginarme que ellos están allí diciéndole a esta mujer, Señor Jesús, encontramos a esta mujer con las manos en la masa. Estaba en el pleno acto allí de adulterio. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que tenemos el derecho de poderla apedrear. Yo no sé, yo estoy seguro que ustedes han leído la historia muchas veces, la han escuchado muchas veces, pero no sé si se han puesto a pensar cómo estos maestros de la ley, cómo estos fariseos sorprendieron a esta mujer en el acto de adulterio. Yo estoy seguro que no lo estaba haciendo en el parque, en la plaza pública. ¿Cómo es que ellos llegaron a saber de que esta mujer había hecho eso? ¿Quién se pone a averiguar o a preguntar si había realizado esta cosa? Algunas personas, algunos teólogos dicen que es posible que estos religiosos le tendieran una trampa para hacerla caer en adulterio y así poderla traer delante de Jesús para poderla acusar. Ahora, si esto fuese realidad, en realidad es un plano maquiavélico, macabro, para poder encontrar algo que no lo hubiesen encontrado. Tratar de acusar a esta mujer de esta manera. Ahora, en verdad la Biblia no dice eso, pero conociendo la maldad de este mundo,
Puede ser de que hubiese acontecido. Ahora, estos maestros de la ley, estos fariseos, dice aquí la Biblia que le insistían a Jesús: danos una respuesta. Y habían solamente dos alternativas. Los hombres van por la cabeza de la mujer o van por la cabeza de Jesús. O matan a la mujer o apedrean a Jesús. Y vamos con el tercer protagonista de esta historia: la multitud. A multidão. Están allí observando, están allí viendo qué va a acontecer, porque están escuchando la discusión que hay entre los maestros de la ley, los fariseos y Jesús. Y de repente ven allí que traen a una mujer. No sabemos cómo iba ella vestida, pero los ojos y los oídos de la multitud están atentos para ver cómo iba a terminar esta historia. ¿Les ha pasado a ustedes que conducen un carro, que muchas veces van por la Juga, por la autopista, y de pronto hay un tráfico tremendo, no da para avanzar, todos los carros van de vagar, y te das cuenta después que al frente ha habido un accidente? ¿Y por qué van de vagar los carros? Porque todo el mundo se detiene a mirar qué pasó. Mira como ficou o carro. O pneu da moto aplastou a pessoa. Y allí estamos dando nuestras opiniones. ¿Qué tenía que ver la multitud con el pecado sexual de esta mujer? Nada. Pero ahí estaban los curiosos. Ahí estaba la multitud que quería saber qué es lo que iba a acontecer. Eran los maestros de la ley que habían expuesto aquí a esta mujer. Y como la habían expuesto, el morbo humano, porque es lo que acontece con todos nosotros, con toda la humanidad. El morbo humano nos gana, la curiosidad nos gana. Y ellos querían saber qué va a acontecer. ¿La van a apedrear o van a apedrear allí al Señor Jesucristo? Quieran o no, ellos ya estaban ahora siendo parte de este problema. Yo estoy seguro que estaban ellos escuchando las posturas, lo que decía la ley, lo que decían allí los maestros de la ley. Y estoy seguro de que ellos tomaron una posición. Algunos tal vez con Jesús, que habían escuchado allí al maestro, que habían visto sus milagros, que habían visto cómo él hablaba de la palabra de Dios. Pero habían otros que estaban allí con los fariseos, que estaban allí conforme a lo que se enseñaba de la palabra del Señor, de la ley del Antiguo Testamento. Y es así con nosotros. Muchas veces tomamos una posición sin tener todos los elementos necesarios para poder emitir un juicio. Pero también en este capítulo de la Biblia encontramos al cuarto protagonista, la mujer, a mulher. Y quiero que se den cuenta que la Biblia no menciona el nombre de esta mujer. Y posiblemente por dos razones. Yo creo de que la primera razón tendría que ver con el estilo narrativo de los evangelios. El estilo narrativo de los evangelios nos muestra la biografía de Jesús, mas no la biografía de las personas que están alrededor de Jesús. Y la segunda razón, yo creo que es la más poderosa. Yo creo que no se nos dice el nombre de esta mujer porque se imaginan si la Biblia nos hubiese dicho el nombre de esta mujer. Y si alguien, por ejemplo, en la iglesia se llamase igual, ¿qué le dirían? La adúltera. Yo creo que a nadie le gustaría colocar ese nombre de esta mujer si la Biblia lo hubiese enseñado.
Si la Biblia nos dijese el nombre, yo creo de que muchos de los pastores, de los predicadores, enseñaríamos en contra de esta mujer, en lugar de predicar del reino de los cielos. Si simplemente con un fato de que ella fue sorprendida en el acto del adulterio, los pastores hacemos mensajes de esta situación, imagínense si conociésemos el nombre de esta mujer. Por ejemplo, vamos a poner María. María tiene el lado lindo, el lado bonito, que fue la madre de Jesús. Pero también tenemos otra María, María Magdalena, la que tenía 7 demonios. Entonces imagínense, muchas veces por un nombre simplemente una persona o puede ser levantada o puede ser destruida. Esta mujer de esta historia vivió una vergüenza terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué había vergüenza? Porque ella había sido exhibida delante de todo el mundo como el peor de los criminales. Estaba allí al borde de ser apedreada. Yo creo que tal vez para ella hubiese sido mejor ser apedreada y morir allí que tener que vivir y después todo el mundo le apunte con el dedo y le digan la mujer adúltera. ¿Cómo quedó registrado en la Biblia? No nos dice el nombre, pero quedó registrado como la mujer adúltera. Y es como muchas veces nosotros apuntamos, señalamos a las personas que cometen un pecado, que cometen allí ciertos errores. Pero no podemos apuntar con el dedo solamente a ciertas personas, porque todos tenemos un pasado que nos envergüenza. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que a nadie nos gusta que puedan sacar las cosas de nuestro pasado. Yo recuerdo que me decían, antes de convertirme, en el tiempo que me convertía, cuando llegues al cielo, el Señor va a pasar un filme de toda tu vida, con todas las cosas que has hecho. Y yo decía, no, Señor, si la gente se entera. No sé si te lo dijeron a ti alguna vez, pero muchas veces se decía eso. Y yo creo que en lugar de animar a las personas para creer en Cristo, yo creo que las apartaban más. Pero como no nos gustan nuestros pasados, y si es que, la Biblia no lo dice, si es que el Señor pasase algo, les voy a contar un pecadillo. Yo recuerdo que cuando era joven, era mucho tiempo atrás, me había convertido hace poco tiempo, y yo entré a una tienda, a una loja, y estaba allí esperando a que me atendiesen. Había una persona delante de mí, y lo atendieron, y el señor pagó. Sacó un billete, una nota, y la colocó allí en la vitrina. Y no sé qué pasó, que el señor viró, volteó, juntamente allí con el cajero. Y en ese momento, yo quiero decirles, algo pasó. Mi cerebro le dio una orden a mi mano para que se extendiese y tomase a nota el billete y lo guardase en el bolso. Era el año más o menos 1980. El billete a nota tenía un valor de 1,000 soles, que más o menos al cambio eran unos $3, lo que hoy día sería unos 400 yenes más o menos. Yo les digo, yo no estaba en el sentido común en mis cabales, pero lo hice. Lo hice allí. Y de pronto el señor que había pagado vira, voltea y dice, yo dejé el dinero aquí, ¿quién lo cogió? Y yo desde atrás le digo, ¿y usted dónde lo habrá colocado? ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza lo que estaba allí yo haciendo. Estábamos solamente el Señor, no el Señor de arriba, el Señor de la caja, y yo. O sea, no había nadie más. Pasaron unas semanas, un par de meses, yo creo, más o menos. Ahora, lo que les estoy contando fue hace más de 40 años, por si acaso, ¿ok? No fue la semana pasada. Pasaron unas semanas, un par de meses. Yo estaba en la iglesia. Y en el tiempo del louvor, en el tiempo de la adoración, tuve una visión. Y en la visión yo me veía en esa tienda, en esa loya, estirando la mano y tomando allí el billete, la nota y guardándola. Yo decía, esos pensamientos que no me dejan alabar al Señor. Pasó el siguiente domingo. Igual, estaba allí en la iglesia y otra vez la misma visión de lo que había hecho. Pero esta vez escuché la voz de Dios. Y Dios me dice, tú robaste, tienes que devolver. Yo decía, en esos tiempos, en Perú, en los años 80, había una inflación y una devaluación tremenda. Todos los días subía el precio de las cosas. Si un día el pan costaba 10 centavos, al día siguiente costaba 20, al día siguiente 30. O sea, el dinero no tenía valor verdaderamente. Yo le digo al Señor, pero Señor, ya pasaron 2 meses, ya ese dinero no tiene valor. Bendícelos y que recuperen el dinero que perdió. Pero el Señor me decía, tienes que devolver. Así que obedeciendo al Señor, regresé a esa loya, a esa tienda. Y cuando llegué estaba llena de gente. Y dije, Señor, yo no voy a hacer eso delante de todo el mundo, qué vergüenza. Voy a esperar que todos se vayan. Es que esperé que todo el mundo se vaya. Y cuando llegué al frente, ya no estaba el Señor de la loya. Dije, Señor, para eso me traes, si no está ya el hombre. Pero había una mujer, no sé si era su esposa, si fuese a Filia. Y llegué donde ella. Y con la voz allí entrecortada, y le dije, señora, tal vez usted no va a entender lo que le voy a decir. Pero yo estaba en la iglesia y estaba allí alabando. ¿Y qué estaba hablando yo de iglesia? Una persona que no conocía nada. Y estaba allí en la iglesia, yo tuve una visión y allí me entrecorté y le dije, bueno, en realidad, señora, yo vengo a devolverle esto, porque hace un par de meses yo lo robé. Le pido perdón. Perdóneme, por favor. Y la señora comenzó a reírse. Y me dice, no te preocupes, yo te entiendo. Yo también soy cristiana. Gloria a Dios. Eso se llama restitución. Devolver lo que fue robado. Pero también, por otro lado, lo que yo entendí fue la gracia del Señor, porque Dios me perdonó. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? Ninguém hubiese imaginado que Fernando, el cristiano, el que va a la iglesia, el que enseñaba allí en la escuela dominical, sea capaz de robar. Pero todos tenemos un pasado. Pero en ese pasado viene la gracia de Dios. Sobre esos pecados viene la misericordia de Dios. Sobre las cosas que tú y yo hicimos viene el perdón de Dios. Dios me perdonó. Pero ¿saben qué fue lo más difícil? Perdonarme a mí mismo. Perdonarme a mí mismo. Porque dentro de mí yo decía, yo robé, yo tomé algo que no me pertenecía. Pero Dios me dio una palabra, primera de João capítulo 2, verso 12. Dice, filhinhos, escribo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Son perdonados tus pecados. Tus pecados presentes, pasados y aún los futuros. Si tú has creído en el Señor y te has arrepentido y le has pedido perdón, la Biblia dice que tus pecados son perdonados. Hayas hecho lo que hayas hecho.
Porque para Dios no hay pecado mayor o pecado menor. Para Dios, si alguien mató a una persona, como alguien dijo una mentira, para Dios es lo mismo. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, dice que nuestros pecados son perdonados. Quiero ir al quinto protagonista de esta historia. Jesús, el mayor protagonista de esta historia. Y lo encontramos, dice aquí la Escritura, con su dedo en tierra. Hay algunos que dicen que él estaba allí escribiendo el pecado de toda la gente que estaba allí reunida. Yo no creo que sea eso realidad. No alcanzaría, yo creo, el espacio para escribir todos los pecados de toda la gente allí. No sabemos en realidad qué es lo que Jesús estaba allí escribiendo. Yo creo que más le llamó la atención el polvo, la tierra, de lo que los fariseos, los maestros de la ley, estaban allí hablándoles, acusándoles del pecado de esta mujer. Y hay gente que le gusta eso, escarbar tu pasado. Y a veces yo lo veo eso en los matrimonios, donde brigan, pelean por cosas de hace 20 años atrás. Y que tú me dijiste que me ibas a comprar y no me compraste. Y cosas que ya pasaron tanto tiempo. Y que muchas veces los cónyuges lo tiran, lo sacan allí a la luz después de tiempo. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Ante las acusaciones de esos maestros de la ley, Jesús les responde como realmente Jesús nos responde a nosotros cuando culpamos o condenamos a alguien. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Y la respuesta del Señor Jesús no es solamente en relación a pecado sexual, es en relación a todo pecado. Aquel que esté libre de pecado tiene el derecho de acusar, tiene el derecho de juzgar, tiene el derecho de condenar. Ninguno. La Biblia dice de que todos allí fueron saliendo. Y el encuentro de Jesús con esta mujer, después que salieron todos, dice la Escritura, desde el más anciano, el más velho, el más sabio, fueron cada uno saliendo de ese lugar, dejando allí las piedras. Y cuando ya no hay más ninguém, no hay más nadie, Jesús le dice a esta mujer: ¿y dónde están los que te condenaban? No hay ninguém, Señor. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. El único que tenía autoridad para condenar a esta mujer, porque Jesús no tenía pecado, fue aquel que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa respuesta de Jesús fue un reto, fue un desafío para que los demás pudiesen mirarse a sí mismos y entender de que todos somos pecadores. Entender de que no hay ni un solo justo, solamente el Señor Jesús. Y a la multitud que estaba allí les enseñó una lección diferente de lo que les enseñaban ahí los maestros de la ley. Una lección de amor, una lección de perdón, una lección de restauración. Yo creo de que la gente, la multitud que estaba allí pudo conocer verdaderamente el corazón de Dios. Pero yo creo que este fue el mejor momento para la mujer. Porque esta mujer conoció a un hombre que la supo valorar. Que no vio en ella un objeto sexual como la veían los demás hombres, sino que Jesús la vio a ella como una filia, como una hija. Jesús la vio a esta mujer, la amó y lavó a su vergüenza, lavó su vergüenza. Y Jesús marcó allí un nuevo sendero para ella, como lo está marcando para ti, para mí, para sus discípulos, para todos nosotros. Un nuevo camino. Fíjate lo que dice Mateo 7, versos 1 y 2, nueva traducción viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás.
El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Sabían ustedes que muchos de los fariseos, muchos de los maestros de la ley persiguieron a Jesús toda la vida? Tratando de buscar allí algún ejo, tratando de buscar algo para poderlo condenar. Todo lo que Jesús hacía era un problema para ellos. Yo te invito a que puedas por lo menos leer los primeros 3 capítulos del libro de Marcos. Y allí tú vas a encontrar cómo los fariseos perseguían allí al Señor Jesucristo. Jesús va y come con los cobradores de impuestos. Y los fariseos definen a estos cobradores de impuestos como gente pecadora. Y le preguntan, ¿por qué comes con semejante escoria? Así los tratan. Después van y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan, no yeyúan? Le preguntan, ¿por qué arrancan espigas el día sábado, que es el día de reposo, que no se debe trabajar, hay que descansar y están violando la ley? Y la Biblia dice que lo vigilaban allí a Jesús y vigilaban allí a sus discípulos, todos sus movimientos. Aún llegaron a decirle, ¿cómo es posible que perdones pecados? Eso es una blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y ellos no se dieron cuenta que tenían a Dios al frente de ellos. Estaban completamente ciegos. Pero yo creo que el mayor juicio que enfrentó el Señor Jesús es este. Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Belzebú, príncipe dos demônios, e dele que recebe poder para expulsar demônios. Imagínense lo que les está diciendo estos maestros de la ley a Jesús, que Jesús es do time do diabo. Es lo que le están allí diciendo. ¿No están viendo los frutos de su ministerio? ¿No están viendo la gente que es curada, que es sanada? ¿No están viendo la gente que es libertada? Le dicen, él es Belzebú, el príncipe de los demonios. Están tan ciegos que no pudieron ver lo que ellos deberían ver. Muchas veces cuando tú te identificas como cristiano, yo creo que nos van a dar duro, nos dan duro. Y si al Señor Jesucristo le dieron duro, ¿cuánto más también nos van a dar duro a cada uno de nosotros? Nos van a tratar de la misma manera, pero hay una diferencia. Nosotros no vamos a tratar a ellos que nos acusan, que falan mal de nos de la misma manera, de la misma forma, porque el Señor Jesucristo nos enseñó: no juzguen a los demás, no juzguen a los otros como ellos puedan juzgarles a ustedes. ¿Qué es juzgar? Juzgar es formar una opinión sobre una persona, y muchas veces emitimos un juicio sin siquiera hablar con la persona. Eso es juzgar. Solamente porque veo, porque me parece, porque eu acho, ya emitimos un juicio. Y no conversamos con la persona y no le damos la chance de que la persona, si es verdad, pueda cambiar. Ahora, ¿qué es condenar? Condenar se define como la imposición de una pena. Durante todo su ministerio, el Señor Jesucristo fue juzgado, fue condenado. Al final de su ministerio, por ejemplo, cuando lo prendieron, cuando lo llevaron preso, hicieron primeramente un juicio religioso y después le hicieron un juicio civil. Lo llevaron allí frente a Poncio Pilatos para que él autorizase su muerte. Y allí en ese proceso, Pilatos le pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo has dicho.
Y ahí estaban los maestros de la ley, que continuaban acusándolo. Tantas acusaciones que le hacían frente allí a Pilatos, pero dice la Biblia que Jesús no abrió su boca. Y Pilatos se quedó allí sorprendido porque Jesús no respondió absolutamente nada. Y después viene el episodio de Barrabás que todos conocemos. Una vez al año el Imperio Romano tenía que soltar allí a un criminal. Y Pilatos le pregunta allí al pueblo: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente dice: a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Juzgado y condenado. Y aunque muchas veces nosotros no usemos las mismas palabras que usó el pueblo judío para referirse a Jesús, de crucifícalo, crucifícalo, muchas veces nosotros con nuestras palabras crucificamos a otras personas. Crucificamos a otras personas emitiendo allí un juicio. Gente que peca deliberadamente. Pero si somos sinceros, nosotros también no pecamos. ¿O es que nuestra corona es tan grande que somos los santos de los santos? No. Somos fáciles de apuntar con el dedo y de juzgar a otras personas. Y no nos damos cuenta que nosotros también muchas veces pecamos deliberadamente. Y como les decía, no les damos la chance a la otra persona para que pueda mudar, para que pueda cambiar. Los cargos en contra del Señor Jesús no eran verdad, pero lo acusaron y lo condenaron. Y nosotros como seres humanos tenemos ese deporte favorito de poder juzgar y condenar, de juzgar y condenar a otras personas. Pero Lembra, recuerda esto: nosotros no somos un producto terminado, somos un producto en proceso. Yo creo que ustedes lo pueden entender muy bien, aquellos que trabajan en la fábrica en una línea. Cuando tú estás ahí en la mitad de la línea, el producto que tú estás haciendo aún no está terminado, está en el proceso. Cuando vaya ahí a la parte final de la línea, cuando ya esté terminado, es diferente. Y nosotros estamos ahí en la mitad de la línea. Estamos siendo procesados. Aún tenemos errores, sí, tenemos pecados, sí, fallas tenemos. Pero el Señor quiere mudarnos, el Señor nos quiere cambiar. Yo personalmente les puedo decir que en el tema de juicio, a mí me ha costado mucho mantener mi lengua quieta. Porque quiero ser como Jesús. Yo reconozco que estoy en un proceso. Muchas veces emito un juicio sin tener todos los elementos necesarios. Y hermanos, la iglesia tiene que ser un lugar de refugio para aquellos como esa mujer adúltera, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de consuelo, y no un tribunal. Y no un tribunal. El proceso no es igual para todos. Alguien, por ejemplo, tiene el vicio del cigarro y se convierte a Cristo y está allí en ese proceso de poderlo dejar. Y por ahí alguien dice: tienes que bautizarte, porque si te bautizas, ¡boom!, dejas los vicios. Y la persona va y se bautiza y no pasa nada. Y continúa aún con el vicio. Y es que el proceso no es igual para todos. No somos un producto terminado. Estamos en un proceso. En algunos les va a llevar más tiempo, en otros tal vez sea más rápido. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Marcos capítulo 2, verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y cuando yo leo este pasaje, yo lo interpreto que Jesús está aquí hablando de nosotros, de la iglesia.
Todos en este lugar somos pecadores, pero estamos en el proceso de la cura, estamos en el proceso de la sanidad, estamos en el proceso de poder ser transformados. Y entonces aquí el Señor Jesús dice, los sanos no necesitan de médico. ¿Quiénes? Solamente los enfermos. La iglesia es un hospital, como muchas veces se dice. Es el lugar donde estamos enfermos por nuestros pecados, enfermos del alma, enfermos del espíritu, pero es aquí donde el Señor Jesús nos cura, donde el Señor Jesús nos va tratando. Jesús dice, yo vine a rescatar a los pecadores. Por eso que el apóstol Pablo, él dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Se imaginan cómo se sentiría Pablo? Aquel que perseguía a los cristianos, los llevaba allí al Coliseo para que los leones se los coman vivos. Pero después él se convierte en un encuentro con Jesús. Pero él reconoce, cuando Jesús dice, yo vine a rescatar a los pecadores, yo soy el primero. Tal vez yo soy el más pecador, pero detrás de él seguimos cada uno de nosotros. Jesús dice, no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlos. Y en ese proceso que tú y yo nos encontramos, Jesús comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Donde Jesús tal vez te dice, las groserías, las palabras suyas que salen de tu boca no están bien, pero vas a mudar, vas a cambiar. Las mentiras, y no hay mentira blanca ni mentira negra, mentira es mentira. Las mentiras no son buenas, pero você vai mudar a través del poder del Espíritu Santo. Los malos negocios, como le decía en el mensaje de la semana pasada, un amigo cristiano va y donde le compra un carro a otro que se decía cristiano y lo estafa. Los malos negocios no es bueno, no es un buen testimonio, pero vas a cambiar, vas a mudar. La atracción sexual hacia otra persona, hacia otra mujer, el ver pornografía no es bueno, pero vas a cambiar. Si permites que el Espíritu Santo pueda estar trabajando en ti, Dios se encarga de obrar en medio de ese proceso. Tú y yo estamos en medio de ese proceso. Lembra eso. ¿Quiénes somos para apuntar con el dedo a otra persona y juzgarla por lo que ha hecho? No hay ninguno que pueda escapar. Tú y yo estamos en ese proceso. Por eso, para ir terminando, quiero preguntarte, ¿cómo es el título del mensaje? ¿De qué equipo eres? ¿De cuál time você? ¿Eres tú del equipo que hunde, que afonda? ¿O del equipo que levanta? ¿Você é do time da justiça? ¿O do time da misericórdia? ¿Eres tú del equipo que odia o del equipo que ama? Você é do time que acusa o do time que perdoa? Somos del equipo que exhibe el pecado de los otros, o somos del equipo que intercede por aquellos que cayeron. Somos do time que amaldiçoa o somos do time que abençoa? ¿Somos del equipo de Dios o somos del equipo del diablo? ¿De qué equipo eres tú? Marcos 12, versículo 30. Ame o Senhor seu Deus de todo seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. No hay términos medios. Dios te pide que puedas amar al Señor
con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que realmente podamos amar a los demás. Y esto opera para todo, ¿ok? Para todas las circunstancias. Por ejemplo, el matrimonio. A veces yo veo que el esposo o la esposa comienzan a sacar, a tirar los ojos de su cónyuge. Y a veces lo hacen en público. Y no es así. Tenemos que aprender, uno, a perdonar. Y dos, si tú ves que tu cónyuge tiene ojos, tiene cosas que cambiar, sigue orando. Sigue intercediendo, porque Dios va a obrar. Muchas veces escuché lo siguiente: cuando nos casemos, yo te voy a cambiar. No. No se nos va a mudar ninguém. Es el Espíritu Santo, que primero te va a mudar a ti y después va a mudar a tu cónyuge. Pero estamos todos en ese proceso. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Mira a tu hermano, tu hermana de lado. No es perfecta, no es perfecto. Como você no es perfecto, como yo no soy perfecto. Pero Jesús nos mandó a amarnos los unos a los otros. Y el mundo tiene que sentir que ese amor de Jesús está en nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Fecha tus ojos. Y Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa. Nos has permitido, Señor, conectarnos a través de la internet y poder, Señor, escuchar, Señor, oh Dios, esta palabra para nuestras vidas. Queremos ante todo, Señor, poder reconocer nuestros pecados de juicio, Señor, hacia otras personas. Y te pedimos perdón, porque tú nos mandas, Señor, a no juzgar, a no juzgar. Sí, Señor, muchas veces tenemos que hablar con verdad. Muchas veces tenemos que llamar la atención, pero no juzgar, Señor, porque el único que puede juzgar eres tú. Y cuántas veces, Señor, hemos emitido un juicio contra alguien y aún mismo hemos condenado a la persona, sin darnos cuenta que nosotros también somos tan pecadores, o peor, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Dios, en el nombre de Jesús. A veces, Señor, nos dejamos llevar por la vestimenta de alguna persona en la iglesia y la condenamos. Que porque usa saya tan corta o el pantalón tan apretado. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para juzgar? Juzgamos a otras personas como falan, como mexem as mãos. Y es falso, Señor, ser como los fariseos, pero no somos como ellos, Señor. Tampoco queremos ser, Señor, como la multitud que estaba allí alrededor, Señor, de la mujer adúltera, curiosos, queriendo saber qué aconteció, queriendo saber el final de la historia. ¿Será que el pastor va a expulsar a la persona de la iglesia? ¿Será que el pastor la va a poner en disciplina? Y estamos allí como esa multitud, curiosos por saber qué va a acontecer, cuál va a ser el final de la historia. Y juzgamos, Señor, a las demás personas
Y muchas veces pensamos, creemos que por ser cristianos tenemos, Señor, ese derecho, porque llevamos una vida diferente, porque creemos, Señor, que somos mejores que los demás. Y no lo somos, Dios. Y por eso te pedimos perdón, Señor. O tal vez, Señor, somos como la mujer adúltera. Cometemos pecados, cosas que no deberíamos hacer. Pero gracias, Espíritu Santo, porque tú nos traes convicción de pecado. Porque tú no nos dejas tranquilos, Señor, hasta que podamos arreglar cuentas contigo, Dios. Y gracias, Dios, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos dices, como le dijiste a la mujer, Señor, adúltera: no te condeno, vete y no peques más. Y, Señor, queremos ser como ese quinto protagonista de esta historia, como tú, Jesús. Queremos ser como tú, Señor. Que nos dé, Señor, ese corazón de misericordia, de amor. Que nos des ese corazón, Señor, para poder perdonar. Que cuántas veces, Señor, tal vez otras personas, aún hermanos mismos de la iglesia, Señor, puedan hacer cosas en contra nuestra. Que en lugar de apuntar con el dedo y juzgar, podamos llevar la causa delante de ti, Señor, y aprender a perdonar como tú lo hiciste. Muchas veces pensamos que la unción del Espíritu Santo es para sentirnos bien pero necesitamos la unción del Espíritu Santo también para poder perdonar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para no apuntar con el dedo y juzgar a otras personas. Señor, danos de esa unción. Como decía nuestra hermana al comienzo del culto, de la oración, queremos, Señor, mergulhar, queremos sumergirnos, Señor, en el río de tu Espíritu. Y a veces entiendo, Señor, que nos falta tanto. Que a veces el agua solamente, Señor, nos llega al tornozelo, al tobillo, Señor, y no estamos empapados, mergulhados en ti. Porque somos tan prontos, Señor, de juzgar a otros. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a poder andar de gloria en gloria. Y que tú puedas transformar nuestras vidas. Hay muchas áreas, Señor, que estamos en proceso. Pero gracias porque tú, Señor, nos dices que vamos a mudar, que vamos a cambiar. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a cantar esta música. Si la sabes, fecha tus ojos y haz una oración de ella. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser
Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.